Mi nombre es Pablo Hernández. Yo trabajo en el Colegio de la Frontera Sur. Llevamos ya varios años trabajando el tema de las abejas sin aguijón. Y bueno, el día de hoy le voy a platicar un poquito de lo que estamos haciendo en investigación y lo que hemos estado teniendo como resultados. Pero además también quiero compartir con ustedes algo importante y preocupante que tiene que ver con la conservación, la diversidad de estas especies silvestres, ¿no? Como son las abejas sin aguijón. Muy bien. Bueno, solo para dar una pequeña idea de qué son las abejas sin aguijón, pues estas de antemano se consideran una de las más importantes. En cada campo de la investigación y de la ciencia y de los que trabajamos diferentes tipos de insectos, pues todo mundo podemos decir que son importantes o los más importantes, ¿no? Tal es el caso de las abejas, que estas son tan importantes porque de ellas depende gran parte de nuestra alimentación del día a día, ¿no? Entonces aquí podemos ver en estas imágenes algunas especies de abejas sin aguijón. Bien, bueno, ¿qué son las abejas sin aguijón? Las abejas sin aguijón son y pertenecen a una tribu llamada Meliponini, ¿sí? Este grupo de abejas pertenecen a una subfamilia, a la familia Apinae, y estas se agrupan principalmente en abejas sin aguijón. ¿Y dónde las podemos encontrar? Generalmente estas las podemos encontrar en áreas tropicales y subtropicales. Así pues, de estas familias podemos encontrar una gran cantidad de especies, ¿no? Así como se reporta en la literatura. Y bueno, dentro de la tribu Meliponini, a nivel mundial se ha reportado que no hay más de 500 especies de abejas sin aguijón. Y bueno, al igual que estas abejas sin aguijón, así como las apis melíferas, son las únicas que tienen o comparten casi un mismo comportamiento social. A estas se les pueden considerar como eudosociales o sociales. ¿Por qué? Porque estas se conforman a través de una colonia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, las abejas nativas sin aguijón o consideradas como una actividad importante, como es la meliponicultura, son insectos importantes, ¿sí? Para la vida en este planeta. Así pues, desde hace muchísimos siglos y años, eh, en todo el mundo se ha venerado a las abejas por la importancia que éstas nos dan en la polinización y en ciertos cultivos, en los bosques, y por la miel que de alguna manera, adelante, que de alguna manera son nuestros subproductos de la colmena. Bien, entonces, a nivel mundial existen aproximadamente por ahí más o menos como más de 20,000 especies de abejas en el mundo. Entonces, pero poco más o menos de estas especies, hablando de como un 5% aproximadamente, se puede decir que son donde está el género Apinae, y generalmente en su mayoría de estas 20,000, casi el 95% son abejas solitarias, pero que también contribuyen a esta gran diversidad en la cual nos encontramos en este globo terráqueo, ¿no? Como es la Tierra. Este conjunto de especies es una sociedad muy compleja, ¿no? ¿Por qué? Porque hay diferentes eh, actividades que realizan cada una de estas especies de abejas sin aguijón. Bueno, aquí quiero mostrar para el caso de las abejas sin aguijón, como es el caso de la Melipona bechi,
esta ha sido cultivada por muchos años. Los mayas tradicionalmente la siguen cultivando. Y bueno, al igual que la Apis mellifera, estas se encuentran en ciertas catas donde podemos encontrar, por un lado, las obreras, los zánganos, y solamente contamos, en el caso de las abejas sin aguijón, con una única reina, ¿no? Que es la que se encarga de poner en su mayoría todos los huevos, ¿sí? Y entre las especies de abejas sociables, las más conocidas y manejadas son las abejas sin aguijón o las apis melíferas, ¿sí? Que estas sí tienen aguijón, a diferencia de las otras, ¿no? Y como ya les había comentado, a nivel mundial existen no más de 500 especies de abejas sin aguijón que pertenecen a la tribu Meliponini y que son nativas de áreas tropicales y subtropicales, ¿sí? Y bueno, curiosamente, en la zona en la cual nosotros vivimos, nuestro país, es posible que esta polinización se dé en un más del 80% por estas especies, ¿no? Sin ellas, sin estas especies de abejas sin aguijón, eh, veríamos muy difícil una vida estable, ¿no? Ya que las hemos considerado en muchos estudios que se han realizado y lo que hemos nosotros encontrado es que evidentemente si no existieran estas abejas, pues yo creo que tampoco nosotros los humanos pudiéramos existir, ya que entre el 75 y el 80% de los productos que consumimos son polinizados por estas especies de abejas sin aguijón, ¿sí? Bien, entonces, solo para mostrarles un poquito, miren, esta abeja que ustedes ven aquí es la Melipona bechi, ¿sí? Está en un jobón. Un jobón es un tronco ahuecado en donde a mitad del tronco encontramos la entrada de de la colmena. Y bueno, siempre en la entrada vamos a encontrar a un guardián. Siempre va a haber una abeja que va a estar este, cuidando la entrada y salida de las abejas y de alguna manera resguarda la entrada para otros este, insectos externos a la colonia que pudieran entrar a afectar su colmena. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces, la mayor diversidad de las abejas sin aguijón este, en la región no tropical de América Latina, encontramos más o menos aproximadamente 417 especies. Y donde en el país donde más diversidad de especies de abejas sin aguijón pudiéramos encontrar es en Brasil, ¿no? Con aproximadamente 192 especies. De ahí le sigue Colombia con 129. Más adelante les voy a mostrar una gráfica de los principales países donde albergan la gran cantidad de especies de abejas sin aguijón. Entonces, en América Latina, esta es la gráfica que les quiero mostrar, cómo se distribuye el número de especies por país. Para el caso de México, ¿sí? Eh, no más de 46 especies distribuidas en todo nuestro territorio, aún sabiendo que nuestro territorio en México es megadiverso, pues fíjense que solamente 46 especies de abejas sin aguijón están reportadas, según Ricardo Ayala, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo Brasil, Colombia, ¿sí? Ecuador, ¿sí? Venezuela, son los países con una gran diversidad de especies de abejas sin aguijón. Muy bien. Entonces, esta es una panorámica de cómo se encuentra la colonia o la colmena más bien de la Melipona bechi. Y esta es
una abeja guardiana que está en la entrada de la colmena, igual, una Melipona bechi, ¿sí? Y bueno, ¿cómo encontramos la distribución de abejas sin aguijón en México? La encontramos de la siguiente manera. Bien, lo dividimos en grupos ecológicos, el número de especies en nuestro país y, por ejemplo, para México se reportan 46, como las podemos ver aquí, en número. Pero si hablamos específicamente en la península de Yucatán, para la península de Yucatán se tienen reportada aproximadamente 19 especies, una de ellas considerada endémica, ¿sí? Como es la melipona yucatánica. Entonces, entre ellas podemos encontrar de las que se reportan para la península de Yucatán aquí en México, Quintana Roo, Campeche y Yucatán, encontramos la Partamona bilineata, la Melipona bechi, que es la que más se trabaja tanto en Yucatán como en Campeche y parte de Quintana Roo, la Plebeia frontalis, la Trigona fulviventris, ¿sí? Y así la nanotrigona, la Frisiomilita nigra, ¿sí? Y las plebeyas, así como también escaptotrigonas y listrimilita, ¿no? Especies que más adelante les voy a mencionar algunas de sus principales actividades que hemos encontrado. Muy bien, entonces, en los trabajos que hemos realizado en la región norte del estado de Campeche, hemos identificado aproximadamente 9 especies de las reportadas para la península de Yucatán. Aquí tenemos una gráfica donde podemos observar las especies que hemos identificado. Este trabajo lo realizamos en el 2016, ¿sí? Y bueno, hemos seguido monitoreando y siempre hemos encontrado la misma cantidad de especies de abejas sin aguijón. Entre ellas encontramos la Partamona bilineata, la Melipona bechi, la Trigona fulviventris, la Frisiomilita nigra en una gran cantidad, ¿sí? La Cefalotrigona sigminae, Nanotrigona perilampoides, la Plebeia parkin, Scaptotrigona pectoralis y la Listrimilita nitki. Esta última tiene algo muy especial, ya lo vamos a comentar en la siguiente eh, gráficas que vamos a ir pasando, porque de cada una de ellas las hemos estado monitoreando y hemos conocido cómo ellas se van desarrollando y qué actividades realizan y cómo es su mecanismo de defensa para contrarrestar los daños por otros insectos externos que quieren entrar a su colonia. Pues bien, entonces, y bueno, se clasifican en grupos. Los grupos generalmente en la zona en la que estamos son zonas tropicales con bosques perennifolios, ¿sí? Caducifolios. Y bueno, y otras se clasifican en bosques perennifolios. Muy bien. Bueno, aquí les voy a empezar ya a describir un poquito sobre cuáles son esas posibilidades de aprovechamiento que tienen cada una de estas especies que hemos encontrado en la región norte del estado de Campeche. Les voy a platicar un poco de esto, además de un trabajo que hemos realizado en la ciudad de San Francisco, porque había la preocupación, ¿hay abejas en la ciudad? ¿Sí o no? ¿Qué especies hay en la ciudad y dónde se ubican y dónde están sus nidos? Y bueno, esa era como una pregunta, ¿no? Que siempre nos veníamos haciendo. Igual vamos a comentar un poquito de eso al final del tema, ¿no? Muy bien. Entonces, una de las primeras especies que encontramos
en este trabajo de investigación fue la Cephalotrigona cygnae. Déjenme decirle que los productores o los meliponicultores y apicultores las conocen súper bien y hasta les dan nombres mayas. Para el caso de esta, se la conoce como Taacap, ¿sí? Y bueno, su uso potencial es que produce miel, cerumen y polen, pero una de sus principales actividades o su principal acción que realiza en el ambiente es la polinización de ciertos cultivos, ¿sí? La miel que produce generalmente es para autoabasto de la colonia o para mantener su colonia en sí. Aquí les puedo mostrar alguna gráfica de polen que cuando iniciamos estos trabajos, la intención era conocer precisamente cómo estaba su estructura de la colonia de cada una de las especies que vamos a ir viendo, ¿no? Muy bien. Bueno, después tenemos también a la Scaptotrigona pectoralis, conocida como Cansac, ¿sí? Esta Scaptotrigona pectoralis es una especie de abeja agresiva. Si tú te acercas, se te van a ir encima, ¿no? Se te ponen en el pelo, bueno, te hacen mucho ruido, ¿no? Y además tiene un olor muy fétido, entonces es así como muy desagradable, ¿no? Pero sí, ellas siempre se te van a ir encima, igual que la anterior, o sea, todos los subproductos de la colmena son para su autoabasto, pero generalmente son polinizadores de diferentes cultivos. Disculpe, doctor, disculpe, le interrumpo. Nada más que precisamente esas son sin aguijón, entonces no hay un riesgo que me vayan a picotear y me vaya a morir, ¿verdad? No, por supuesto, no, 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 no. Ninguna de las abejas sin aguijón, este, pueden ocasionarte un daño que puedas decir, me voy a morir, o me va a dar calentura, o me va a dar, no sé, náuseas, o no, para nada. Si habláramos, por ejemplo, de la Apis mellifera, pues esa sí tiene aguijón y lo que inyecta es un veneno que hace una reacción en el cuerpo y puede tener reacciones el ser humano. Pero para el caso de las abejas sin aguijón, no hay ningún problema, ¿sí? No, Muchas gracias. lo más que Muchas te gracias. pueden hacer es como mordisquear o morderte, pero no pasa nada, o sea, no hay de qué preocuparse, ¿sí? Muy bien. Bueno, Muchas gracias. entonces, eh, su estructura del nido de esta especie varían. Todas las especies de abejas sin aguijón, varía su estructura y sus entradas a los nidos. En el caso de la Scaptotrigona pectoralis, hacen un tubo muy rígido con resinas y basura que ellas mismas van mezclando para hacer ese tubo que se puede observar aquí, ¿no? Y bueno, aquí la captamos a una de ellas, forrajeando una flor. Este, Muy bien. Entonces, y bueno, aquí tenemos una vista lateral ya en una toma en laboratorio de cómo está la abeja, ¿sí? O una vista dorsal y una vista frontal, ¿sí? Déjeme decirle que de todas estas hemos publicado, está en línea, posteriormente si no se me pasa, me lo recuerdan, les voy a dar el link para que puedan accesar. Es una guía de 7 especies de abejas sin aguijón que encontramos en la ciudad de San Francisco de Campeche. Esta nos ayuda a identificar, esta guía nos va a ayudar a identificar precisamente si encontramos alguna de estas especies por donde andamos, ¿eh? Muy bien. Otra de las especies que abundan, en su mayoría encontramos demasiadas nidos, es la Physiomylitta nigra. La Physiomylitta nigra se caracteriza porque es una abeja muy negra, pero que en las puntas de las alas son blancas. Esta es muy dócil, generalmente
no hace nada, no te puedes acercar y no tienes ningún problema, ¿no? Y bueno, en maya se le conoce como sac-chic, ¿no? Esta especie hemos estado indagando un poquito en ella porque pudiera ser una especie que sí produce miel y pudiera eh, darse un uso a esta miel, ¿no? Claro, su producción es muy baja, pero se considera una miel para los productores, los meliponicultores, como también una miel medicinal, ¿sí? Y bueno, igual poliniza ciertos cultivos, ¿no? Muy bien. Entonces, su estructura del nido esta es la más complicada de las especies que hemos encontrado, porque si ustedes pueden observar ahí en esa gráfica, esto que ustedes ven aquí, blanco, estas bolitas son como racimos de uvas. Esto aquí, esta es la cámara de cría, ¿sí? Aquí es donde se mueve la reina, ¿sí? Esta parte que ven aquí como naranja, amarillo, es el polen. Este es un tronco ahuecado, natural, eh, que quisimos experimentar para ver cómo hacíamos una transferencia. Hacer esta transferencia es muy complicado porque al abrir el tronco se pueden romper pues gran parte de la estructura de la cámara de cría y eso pues es un problema, ¿no? Además de que eh, es muy complicado, pues no se recomienda mucho hacer este tipo de transferencias porque se tienen que captar generalmente casi todas las abejas para, para poder estar seguros que la transferencia tenga un éxito y las abejas puedan otra vez empezar a reconstruir su colonia en una caja, por ejemplo, ¿no? O en otro jobón, ¿sí? Bien. Y esta, pues, aquí la tenemos, ¿no? En una flor de Cristo. Muy bien. Y miren, ya más de cerca, vean cómo es la estructura del nido, ¿sí? Todo esto que podemos observar aquí, además de que está cubierto por cerumen, ¿sí? Y cera y resinas. Entonces, es muy complicado, ¿sí? Muy complicado. No recomendable hacer transferencias de Physiomyceta nigra, ¿sí? Muy bien. Entonces, esta es otra panorámica vertical, cómo es que está, ¿no? El nido de la Physiomyceta nigra, ¿sí? Y esta es esta es la más acercamiento, las características de la especie. Bien, otra de las especies que también importantes, y digo importantes porque esta bien pudiera jugar un papel más productivo si la usamos en invernaderos para polinización de hortalizas en invernaderos. Esta es una nanotrigona, este, eh, que su principal actividad pues es esa, ¿no? La polinización en cultivos de invernaderos y abundan mucho en la región, ¿sí? En maya se le conoce como bol, ¿sí? Y bueno, aquí les presento alguna gráfica de cómo es la abeja. Es súper pequeña, muy pequeña, ¿sí? Aquí la pudimos captar forrajeando una flor, ¿sí? Muy bien. Bueno, otra de las especies también que encontramos, y que esta es la que más se ha trabajado por los meliponicultores, pues es la Melipona bechi, ¿no? La conocida como Shunancap o Colecap o Polcap. En la península se le conoce con estos tres tipos de nombres en maya. Y bueno, esta es una especie más trabajada, en donde los rendimientos de la producción de miel va desde 1.5 hasta 2 kilos por cosecha, ¿no? Y esto va a depender también
del periodo de floración, cómo se da la floración, ¿no? Entonces, de esta especie sí se hacen muchos usos, tanto de la miel, que la miel la utilizan para venta y para ciertos remedios caseros. En otros estudios que hemos hecho, hemos encontrado que el tipo de miel de la Melipona bechi o la Shunankap lo hemos encontrado que la gente lo usa hasta en más de 25 usos medicinales, ¿no? Solo por decirles algo, lo usan mucho para conjuntivitis, ¿sí? Para cataratas, lo usan para elaborar productos este, de maquillajes. Entonces, entonces, así también el polen lo mezclan con esta miel y bueno, le da un valor agregado a esto, donde puede servir para los que tienen problemas de faringitis, tos, gripa y bueno, infinidades de enfermedades que padece la gente en las comunidades y que hacen uso de esto, ¿no? Así también la cera también la utilizan y, pero generalmente venden la miel, ¿no? Venden la miel y hay grupos de meliponicultoras que se dedican a la elaboración de ciertos productos de cosmetiquería y bueno, utilizan la miel y la cera, ¿no? Además de que, bueno, también hacen una función de polinización. Pero esta es la especie que más han trabajado los meliponicultores. Y tienen un proceso de cómo abordar o manejar su meliponicultura, o en este caso la apicultura tradicional, ¿no? Entonces, hay ciertos ritos que hacen desde cuando limpian el meliponario hasta la cosecha, la división o cuando van a hacer eh, alguna transferencia, ¿no? De un tronco a una caja o de un tronco a otro tronco, o ellos les llaman jobones, como lo vemos en el lado derecho, este es un jobón, igual que en la izquierda es un jobón donde se está haciendo la cosecha, y pudiéramos decir, bueno, ¿y qué es esto que está acá? Bueno, esta es una jícara en donde ellos hacen una bebida de monte, una bebida que tiene que ver, se le conoce como el zacá o pozole, y ellos antes, el primer jobón que cosechan, la miel que sacan, la ofrendan a sus dioses para que tengan una buena cosecha y que todo salga bien, y bueno, hacen sus ritos ahí, ¿no? Muy bien, y bueno, ya en el centro encontramos una característica importante de cómo está la estructura de la cámara de cría, ¿no? Esta cámara de cría que utilizan para incrementar su número de jobones, ¿no? Crecer en un número de jobones, utilizan, pues, estas cámaras de cría para generar una nueva colonia. Y bueno, todo es un proceso. Muy bien, entonces aquí les presento a la Melipona bechi. En la parte de arriba podemos observar cómo es la abeja reina. Esta es la reina, ¿sí? Y en la parte de abajo, a un costado donde está una foto lateral, podemos ver a un grupo de abejas. Estas están haciendo algo importante, están reconociendo o marcando su entrada porque es una nueva colonia. Estas fueron pasadas a una caja y bueno, después de 5 o 6 días de estarse dentro de su colonia para que reconozcan la parte de adentro, se les abre la entrada y empiezan a salir y empiezan a marcar su territorio o su área, ¿no? Entonces los llenan de marcajes para que identifiquen que esa es su entrada y es su colonia. Muy bien. Bueno, tenemos otras especies de abejas sin aguijón también que les quiero comentar. Es que
encontramos a la Partamona bilineata. Esta se le conoce en maya como Xnuk o Choch. Esta es una abeja polinizadora, que generalmente les gusta anidar mucho en lugares como los termiteros, ¿sí? Y algo que tiene esta especie es que esta es muy movible, no se queda mucho tiempo en esos nidos, siempre anda migrando, ¿no? Cambia de un lugar a otro. Entonces, por experiencia, he seguido, pues, monitoreando y siempre me he encontrado de que a veces ya no está y se encuentra en otro lado. Eh, Abandonan totalmente su nido y van y en otro lado donde encuentran las condiciones más favorables y bueno, ahí se establecen, ¿no? Bueno, aquí las podemos encontrar, por ejemplo, este es un termitero que está en un árbol de mango, ¿sí? Y también lo podemos encontrar en las paredes de casas, donde hacen una estructura muy, como de barro, y bueno, esta es una de las características. Aquí siempre va en este tipo en esta especie, en esta partamona viriniata, vamos a encontrar hasta más de 10, 15 o 20 guardianas resguardando la entrada de su nido, como podemos observar en esa fotografía, ¿sí? Muy bien, y bueno, esta es una panorámica de la especie. Esta es una especie de abeja muy pequeñas también, ¿sí? Y bueno, una característica, miren cómo en una casa, en una pared, hacen este tipo de estructura. Algo importante también es que a veces esta estructura, si tú la agarras y hueles, pues no es barro al 100%, es una mezcla de todo, ¿no? Y sí, tiene un olor medio raro, ¿no? Ok. Otra de las especies también que encontramos son la Trigona fulviventris. La Trigona fulviventris, conocida como mulcap en maya, es un buen polinizador de árboles forestales. Y esta especie, algo que tiene muy especial es que, ¿dónde anida? Esta especie anida en la profundidad del suelo, ¿sí? Miren cómo aquí podemos observar. Esto que se ve amarillito, pues son las abejas. Y en el centro está la entrada del nido, ¿no? Entonces, esta especie en la región de los petenes eh, la encontramos forrajeando ciertas floraciones, pero es muy difícil encontrar sus nidos, ¿no? Hay que hacer un monitoreo o una observación muy precisa para ver dónde encontrar estos nidos. Pero sí los hemos encontrado, digo, pero es muy complicado. ¿Por qué? Porque pues no podemos ver cómo está su nido, porque pues es complicado abrir, es romper, excavar y es como pues acabar con esa colonia, ¿no? Porque cuando sienten que son atacadas, tienden a irse, ¿no? A irse. Entonces lo que hacemos es solamente marcar dónde ubicar ese nido y mantener eso, ¿no? Entonces, por eso es que la mantenemos así como un alto polinizador, solamente porque las hemos observado en muchas floraciones de la región. Y otra especie también importante es la Listrimilita netkip. Hay un montón como pueden observar ahí, de abejas que resguardan la entrada. Su entrada es como una trompeta, ¿sí? Es rígida también, como pueden observar ahí. Y esta abeja, nosotros la hemos llamado, pilladora, una abeja pilladora de miel. ¿Por qué? Porque esta abeja, una vez
la tuvimos en el meliponario que tenemos aquí en Ecosur. ¿Y qué creen? Una de nuestras abejas, de nuestras especies, como es la Melipona bechi, estaba débil. ¿A qué se refiere cuando hablo que está débil? Pues que está pasando por una situación crítica de que no tienen suficiente cámara de cría, de que eh, no tienen polen, no tienen miel, y además esto venía a colación porque en esa época, no sé si ustedes recuerdan, hubo una sequía tremenda, entonces teníamos que estar alimentando a nuestras abejas, ¿no? Entonces, ahí pudimos observar que esta abeja distrimilita, conocida como limón cap, se metió a esa colmena débil y no solamente se robó la miel, sino que acaba con toda la colmena. O sea, destruye todo totalmente, deja puro esqueleto nada más, ¿sí? Se lleva todo, polen, miel y mata a las abejas. Aunque la Melipona bechi es una abeja mucho más grande, el doble se puede decir que la listrimilita, pues aún así, este, la sacaban. Entonces tuvimos que desechar las tuvimos que llevar al monte porque pues no era conveniente, no pueden compartir un espacio esta abeja con otras especies porque en el momento en que detectan que una colonia X está débil, se meten y se llevan todo. Ahora, ¿por qué limón cap? Esta abeja es una abeja muy dócil, tan dócil que la puedes agarrar y no te hace nada, ¿sí? Pero tiene un olor muy agradable a limón. Si ustedes agarran una hoja de limón y la huelen, pues va a oler padre, ¿no? Pues igual lo mismo pasa con esta especie. Si tú la agarras, va a oler a limón. Por eso los productores o meliponicultores la consideran como limón cap, ¿no? Abeja limón. Y bueno, la estructura del nido es de esta manera, su cámara de cría es tipo pastel, muy delgaditos, ¿sí? Porque bueno, la abeja también es pequeña, ¿no? Y la miel que produce es una miel para autoabasto, generalmente, ¿sí? Muy bien. Ya vamos, ya casi nos falta como una o dos. Eh, Encontramos también la plebeya frontalis, conocida como uscap. Us significa abeja mosca, ¿no? O sea, una abeja mosca, o pequeña, porque es muy pequeña. Esta especie de abeja igual es un alto polinizador, generalmente es muy difícil de poderlas encontrar, pero son importantes para el medio ambiente, ¿no? Ok. Creo que esta es una foto que quería mostrarles para que puedan observar cómo en un jobón, esta es la parte lateral de un jobón, eh, cómo el meliponicultor considera cuándo y en qué momento cosechar. Generalmente existen dos fechas de cosecha en la melipona bechi, y bueno, aquí se considera que el jobón está apto para ser cosechado, pero hay que tener mucho cuidado porque si ustedes observan ahí, los potes de polen y de miel están casi entre medio o en medio encontramos cámara de cría. Entonces hay que tener mucho cuidado porque al afectar la cámara de cría, bueno, estamos destruyendo vidas de abejas que van a reproducirse ahí, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces, hasta aquí les dejo esta parte de las abejas sin aguijón, cuántas hay, dónde están y lo que hemos encontrado en cada una de estas nueve, nueve especies, ocho especies, perdón, que hemos encontrado en la parte norte del estado, ¿sí? Y de estas nueve, siete hemos encontrado en la parte de la ciudad de San Francisco de Campeche. Y bueno, yo hasta aquí
pediría si tienen alguna pregunta porque vamos a entrar a un tema que tiene que ver con la conservación, ¿sí? Entonces, si hay alguna pregunta por ahí, pudiéramos hacerla. Por el momento no hay preguntas en el chat, doctor. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de por qué son importantes las abejas, ¿sí? ¿Por qué son importantes? Pudiéramos decir muchas cosas, ¿no? Estas medidas de protección eh, y conservación de las abejas es un tema muy escabroso porque se tocan muchas partes sensibles de ciertas instituciones y del ser humano como tal. Pero bueno, alguien tiene que decir qué está pasando, ¿no? Porque hablar de que las abejas son importantes, bueno, sí, pero ¿y qué pasa, no? Entonces, un tema es, ¿por qué son importantes las abejas? ¿Sí? Otro sería, a ver, aquí se me trabó esto. Bueno, ¿qué papel juegan las abejas en la agricultura? Digo, si queremos hablar de conservación y de protección, ¿sí? Otra pregunta sería, ¿por qué están desapareciendo las abejas? Y una última, ¿cuáles son las amenazas que afectan a las abejas? En estas cuatro ideas vamos a centrarnos en el tema, ¿sí? Y bueno, para responder la primera, ¿por qué son importantes las abejas? Bueno, porque estas nos dan de alguna manera un servicio y ese servicio tiene que ver con la polinización, el transporte del polen que permite que las plantas se puedan fecundar y se puedan reproducir. Por eso son importantes. También porque algunas de las especies vegetales son esenciales para la sobrevivencia, ¿sí? Si estas no se polinizan, pues la especie puede desaparecer, ¿no? Cuando hablamos de extinción de especies forestales, aquí se involucra la fauna también, porque muchas de esta fauna son encargadas de hacer la polinización para que este tipo de especie se permanezca su supervivencia. Y en otras, sobre todo las especies de frutales, ¿no? La polinización también está vinculada a la calidad nutricional del fruto, ¿no? ¿Sí? Y esto pues lo llevan a cabo las abejas, ¿no? Porque también son importantes porque aproximadamente el 85% de las plantas con flor en los bosques y selvas, en algún momento, estas juegan un papel importante, ¿sí? Esencial. Entonces, las abejas se caracterizan por su variación genética y son importantes para la reproducción de las plantas. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellas o con esto se asegura el equilibrio de los ecosistemas y la existencia de suficientes plantas, pues para producir el oxígeno que respiramos, ¿no? De alguna manera. Y también se consideran importantes como bioindicadores de la calidad del medio ambiente. Por eso es que son importantes las abejas, ¿sí? Muy bien. Aquí les presento alguna gráfica, de, de cómo, las abejas se encuentran en este medio, que no las vemos, pero sabemos y estamos seguros de que ahí están, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el papel de las abejas en la agricultura? Bueno, el papel de las abejas en la agricultura son indispensables, porque aunque sabemos que, por ejemplo, para el caso de la milpa o del maíz,
es de polinización libre a través del viento, eso no quiere decir que las abejas o otros insectos no puedan polinizar, ¿verdad? Pero sí hay otras especies que necesariamente se necesitan de las abejas, pues para generar el fruto, ¿no? Como podemos observar aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Aquí tenemos un cultivo de calabaza en donde las abejas juegan un papel importante, ¿no? Y bueno, según la FAO, describe que el 70% de los cultivos agrícolas dependen de estos polinizadores. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿por qué están desapareciendo las abejas? ¿Por qué? Sabemos que hay un problema y que este problema preocupa no solamente a la apicultura a nivel mundial, sino preocupa a todos los que habitamos aquí en esta tierra, porque si bien es cierto que si desaparecen no nos vamos a extinguir, pero sí va a haber una competencia para obtener los productos o para obtener los alimentos. Entonces, ahí es donde se marca la diferencia, ¿no? Al desaparecer, tendríamos que, habría competencia, ¿no? Para poder obtener, nuestro alimento del día a día, ¿no? Entonces, la desaparición y muerte masiva de las abejas en años anteriores, hablando del año pasado, por ejemplo, aquí en la región norte, en la región, Chenes de Campeche, eh, hubo una muerte masiva de abejas, ¿no? Y entonces todo el mundo le echaba la culpa a pues a que el cultivo de soya, incrementaba, el número de plaguicidas, ¿sí? Número de aplicaciones, demasiadas. Y bueno, hay un estudio por ahí que realizó Remy Van Damme y su equipo de COSUR, en donde se describe cuáles fueron las causas de estas muertes masivas. Y una de ellas es precisamente las aplicaciones de productos químicos con altas concentraciones, ¿no? De peritroides, y que esto ocasionó que la población, que los apicultores, meliponicultores y agricultores, pues pusieran esto en la mesa, en las políticas públicas para poder poner un alto a estas altas aplicaciones, porque no solamente se están matando las abejas, sino que además se está contaminando el medio ambiente, el suelo, el subsuelo y el ser humano, que a la larga tenemos esas consecuencias de cáncer o de enfermedades crónicas a raíz de ir inhalando estos tipos de productos químicos que se aplican constantemente en cada ciclo y en cada cultivo, ¿sí? Entonces, se han detectado también que hay una disminución de abundancia en el número de especies de abejas en general, ¿sí? Para esto hay un estudio en donde se dice que hablamos de que las abejas se están extinguiendo, las abejas se van a acabar, ya se están acabando, pero siendo bien preciso, no podemos contabilizar qué especies, cuántas de cada especie, ¿no? Porque es muy complicado y además no existen los recursos eh, necesarios para llevar a cabo una investigación de esta índole, ¿no? Hemos tocado muchas puertas para proyectos de abejas sin aguijón y pues la verdad, tal parece que no son importantes para la política pública. Entonces, eh, hemos pensado que es muy complicado, ¿no? ¿Cómo saber que esta disminución va creciendo si no contamos con recursos económicos para hacer investigación, que es otro de los temas importantes en la ciencia, en la academia, ¿no? Y bueno, otra de las cosas importantes de por qué están desapareciendo, pues muchos también conocemos lo que es el cambio climático, ¿no? El cambio de uso del suelo, de uso en la tierra, el aumento de los monocultivos, el uso indiscriminado de pesticidas, incluso hay mucha acumulación de microplásticos que también están afectando a las abejas, ¿sí?
Y bueno, cada vez el problema es más preciso y, y eso cae o recae más bien en el ser humano, ¿no? Porque muchas veces nosotros hemos sido causantes de acabar con el hábitat de algunas de las especies por desconocimiento o porque consideramos que no son importantes, ¿no? Porque no estamos informados de la importancia que tienen no solamente las abejas sin aguijón, sino todas las abejas que hay en el mundo, ¿no? Y que en su mayoría son abejas solitarias. Entonces, este conflicto está ligado a la agricultura, que es donde se da el impacto, ¿no? ¿Por qué? Porque al hacer grandes aplicaciones de pesticidas o insecticidas y herbicidas, de alguna manera estamos matando a las especies de abejas sin aguijón que están en el campo, ¿no? Entonces, el uso de estos agrotóxicos cada vez son más presentes en la agricultura, ¿sí? Ok. Ahora, ¿cuáles, ¿cuáles serían las amenazas que están afectando a las abejas? ¿Cuáles serían esas amenazas? Bueno, tenemos algunas amenazas importantes. Eso no quiere decir que sean las únicas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una de las principales son las quemas y la deforestación que se hacen año con año, ¿sí? En las comunidades rurales siempre hay quemas, siempre la gente está deforestando o está creando una nueva milpa o está tumbando para el siguiente ciclo acahuales jóvenes, ¿no? Entonces, esta es una de las causas. Otras. Bueno, aquí les presento una gráfica de la parte norte del estado, en una comunidad de Los Petenes, pegada a la región de Los Petenes. Si pueden observar, realmente no es una selva, es una cagual que tumbaron, pero que año con año siempre hacen, lo dejan 2, 3 años y posteriormente vuelven otra vez a usar ese espacio, ¿no? ¿Sí? Y si hablamos de deforestación y de quemas en grandes, en selvas, bueno, aquí podemos ver en el caso de Calakmul, por ejemplo, todavía la gente tumba selvas de 10, 15 años para el cultivo de chile o de milpa o de maíz y calabaza, ¿no? Ok, bueno. Y bueno, no digamos, por ejemplo, los que ya tienen mecanizados, pues esos ya, ya su actividad es más industrial, porque aquí meten maquinaria agrícola, ¿no? Para el trabajo de preparación de suelos, ¿sí? ¿Y qué hacen con toda esa materia prima que cortan y que queman? Pues hay productores que se dedican a la producción de carbón vegetal, ¿no? Entonces, ahí le están dando un uso a la madera, ¿no? Y aquí podemos observar los hornos que hacen para producir carbón vegetal, ¿no? Son los daños que nos hacen o las amenazas que tenemos constante en la parte, esto es en la parte norte de Campeche, ¿sí? Y bueno, y además de eso, cuando hacen esos tipos de deforestación, cortan árboles en donde hay hábitat de las especies de abejas sin aguijón, como podemos ver aquí. Por ejemplo, este es un tronco en donde lo cortaron y bueno, aquí se puede observar que hay una entrada de un nido de abejas sin aguijón, ¿sí? Y muchas veces esto también se quema al momento de hacerlo en carbón vegetal. Y bueno, otro tema importante es el cambio climático, ¿no? Cómo al hacer un uso extensivo, intensivo de la tierra, pues esto genera ciertas temperaturas que las estamos viviendo, ¿no? Constantemente. Es una foto antes y después, ¿no? Cómo estaba antes y ahora cómo está, ¿no? Entonces,
Bueno, y ya habíamos hablado, ¿no? Otra amenaza importante son, pues, las altas aplicaciones, ¿no? De agroquímicos, no solamente por las abejas, sino también porque afectan de alguna manera al ser humano, ya que en su mayoría los productores aplican sin protección. Y bueno, estos son algunos de los productos que ellos aplican, ¿no? Productos no tan tóxicos, altamente tóxicos y ligeramente tóxicos, ¿no? Pero en fin, no dejan de que estos sean ligeros o sean altamente tóxicos, matan a las abejas, ¿sí? Muy bien. Entonces, luego podríamos decir, bueno, ¿qué necesitamos, sí? ¿Qué necesitamos hacer ya nosotros como población, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer? Ujú. Porque sabemos que las abejas corren peligro de extinguirse, ¿sí? Cada vez eh, tenemos ese problema. Las tasas actuales de extinción de las especies son de 100,000 veces más altas de lo normal, ¿sí? Debido a todas estas repercusiones que hace el ser humano. Entonces, el 35% de los polinizadores invertebrados, y en particular las abejas y las mariposas, este, pues son polinizadores que son importantes, ¿no? No quiere decir que sean los únicos, porque también tenemos, por ejemplo, los murciélagos, ¿no? Que también estos están en peligro a nivel mundial y que hacen una función importante para la polinización en ciertos cultivos que se requiere ese tipo de especie, nada más ellos son los únicos que pueden polinizar, ¿no? Y bueno, entonces, esta es la preocupación y lo que necesitamos hacer, pues son muchas cosas, ¿no? Muchas cosas son las que necesitamos hacer. Sin embargo, ¿sí? La población de polinizadores, en especial las abejas y mariposas, han disminuido, pues, altamente, ¿no? Debido a las altas prácticas agrícolas intensivas, el cambio de uso de la tierra, ¿sí? Entonces, y de insecticidas neocotiledóneos que estas son muy voraces y si bien es cierto, no las matan al momento, llegan a su colonia y ahí hacen un despapalle, ¿no? Porque se contamina toda la colonia y entonces pues ahí se empiezan a morir las abejas, ¿no? Entonces, los agricultores y los responsables de las políticas públicas tienen un papel importante que desempeñar en la protección de nuestros polinizadores. Pero no solamente ellos, sino también nosotros, hay cosas que podemos hacer, ¿sí? Muchas cosas podemos hacer. Entonces, ¿qué medidas de protección necesitamos implementar para, pues, para poder llevar a cabo esta conservación de las abejas en aguijón? Podemos hacer lo siguiente, ¿sí? Por un lado, las propuestas de conservación de estas abejas, tanto meliponas y trigonas, es que necesitamos conservar su hábitat. Y para conservar su hábitat es importante reducir esas tasas de deforestación, ¿sí? Necesitamos producir de una manera agroecológica en donde podamos, además de conservar a estas especies, consumir productos más sanos, ¿sí? Y al hacer esto, pues vamos a disminuir la gran cantidad de agroquímicos, ¿sí? Para el control de plagas, enfermedades, maleza, etcétera.
etcétera, ¿sí? Y además necesitamos que haya una provisión para la siembra de cultivos que sabemos que sí existen, que sí están, como son los cultivos genéticamente modificados, ¿no? Los transgénicos, ¿sí? Entonces, necesitamos hacer un diseño de actividades para enfrentar el impacto también del cambio climático. Todas estas propuestas las pudiéramos convertir en una política pública que permeara más bien en las zonas donde de alguna manera se está aplicando y se están desarrollando actividades no compatibles con el medio ambiente, ¿sí? Pero se necesita la colaboración intersectorial para el diseño de esta política pública, ¿sí? Un diseño que permita escuchar las voces de quienes son los que realmente están siendo perjudicados por la actividad apícola o la actividad de la meliponicultura en las comunidades rurales donde se lleva a cabo esta actividad, ¿sí? Entonces, otra de las cosas importantes, este amortiguamiento de los cambios socioculturales son importantes, ¿sí? Son importantes y que también debiéramos incluirlos, ¿no? Evitar y consensuar los grandes proyectos, ¿sí? Que afectan al medio ambiente y que están afectando a la región, ¿no? Como es el caso, no quiero polemizar ni tampoco quiero decir que ese sea la causa, ¿no? Pero muchos de los megas proyectos han venido a ocasionar una inestabilidad en las localidades rurales, muy lejos de traer una economía familiar sustentable, como es el caso del Tren Maya, ¿no? El impacto que está teniendo por donde está pasando en estas comunidades, ¿no? Ok. Y bueno, necesitamos la conservación y la diversidad genética, la protección antes que nada, ¿no? Sobre estas especies. Necesitamos hacer la promoción de la crianza de abejas, porque este es un legado biocultural. O sea, esto no es de ahora, ha sido siempre, ¿no? Entonces, aquí necesitamos impulsar esta parte que es importante, ¿no? Y otra que también es la provisión del saqueo de las colmenas silvestres, ¿no? A veces las políticas públicas implementan proyectos para generar este eh, número de productores y generar impactos en la política, pero se están llevando entre las patas la diversidad de estas especies, porque crean programas o proyectos para incrementar el número de productores o de meliponicultores en la parte norte, ¿no? O en X comunidad o en X región. ¿Y qué hace la gente? La gente quiere dinero, quiere eso, y como les van a pagar por tener, entonces empieza el saqueo, ¿no? Vamos a ver dónde conseguimos, a quién le compramos y cómo le hacemos, y esto ha ocasionado que haya robos de colmenas dentro de las mismas localidades. Se los digo por experiencia, porque ya lo hemos vivido y creemos que esa no es una política muy buena, ¿no? De desarrollo agropecuario para ciertas comunidades, ¿no? Por ahí no va la cosa, ¿sí? Entonces, lo que sí va es que se tiene que hacer un reconocimiento, ese reconocimiento de los saberes contemporáneos de la gente, de esa cultura maya que se tiene en el manejo tradicional de la meliponicultura. Eso sí, es una propuesta
que fortalecería de alguna manera el incremento y la conservación y diversidad de las especies de abejas. Muy bien. Bueno, eso es el contexto regional, pero ahora, ¿cómo nosotros, desde nuestra trinchera del día a día, qué podemos hacer? Donde vivamos, donde estemos, en el lugar donde estemos, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Pues una de las cosas importantes que podemos hacer es cultivar esta gran variedad de plantas, ¿sí? Plantas nativas que son un montón que tenemos en la península de Yucatán y que pudiéramos empezar por ahí a empezar a cultivar diferentes tipos de especies para que florezcan en diferentes épocas del año. Y eso va a permitir, pues, que tengamos, incrementemos esa gran diversidad o por lo menos se mantenga la diversidad de especies de abejas sin aguijón. Otra de las cosas que tenemos que hacer es comprar miel, ¿sí? Sin refinar sin hacer a un lado a los agricultores de la zona, porque estamos muy dados a ir a comprar, pues, donde tenga la etiqueta, pero si vamos a las comunidades, comprémosle ahí a ellos la miel y no regateemos el dinero o regateemos el precio que nos dan, porque sabemos que es una miel orgánica y que vale, ¿no? Y además el esfuerzo que ellos hacen para seguir manteniendo estas colonias también el día a día, ¿no? Bueno, comprar productos a agricultores que lleven a cabo prácticas sostenibles, también eso lo podemos hacer, ¿sí? A través de nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestra familia, podemos hacer todas estas cosas, ¿no? Muy bien. También podemos proteger colonias de abejas, ¿sí? Por ejemplo, si encontramos un árbol donde vemos que hay abejas, pues poner ahí y decir, bueno, ese árbol que no se corte, ese árbol hay que protegerlo porque ahí hay abejas, que son importantes para nuestro medio, ¿sí? Algo que se está usando mucho en las fundaciones que se están creando ahora sobre este, el manejo de la meliponicultura es que apadrines una colonia, ¿no? También pudiera ser, ¿sí? Eh, Otra de las cosas que podríamos hacer es ayudarnos a mantener el ecosistema forestales, ¿sí? Crear conciencia sobre su situación y dar información, ¿no? Sobre todo lo que conocemos en nuestro círculo social para que la gente cada vez más conozca. Yo tengo la experiencia de que en el 2020, cuando hicimos un estudio en la ciudad, desgraciadamente te llevas una sorpresa porque la mayoría de la gente no conoce a las abejas. La única abeja que conocen es la abeja Apis mellifera, que es la que produce miel, ¿no? Y la conocen porque van al mercado, al supermercado y compran su miel y eso, pero abejas sin aguijón, abejas silvestres sin aguijón, no las conocen. Y muchos las confunden con moscas y entonces las matan. En sus jardines aplican insecticida para controlar ciertas enfermedades de sus plantas ornamentales y bueno, no se dan cuenta que ahí se están llevando a las abejas y le fumigan pensando que son moscas o otros insectos que están afectando a su jardín y pues se matan a las abejas. Entonces hay mucho de conocimiento y eso es lo que debemos hacer, crear esa conciencia de la importancia que tienen cada una de estas especies, ¿sí? Entonces, yo pensando en eso, he puesto esto, ¿no? Que el declive en el número de las abejas, pues, de cierta manera nos afecta a todos, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes que están escuchando me pudieran dar la razón, ¿no? Porque realmente, si algo pasa, siempre nos va a afectar a todos. Miren, cuando viene un huracán, afecta a los ricos, a los pobres y a los no tan pobres. Lo mismo pasa aquí. Si las abejas van en ese número de declive, nos va a afectar a todos. Aún tengamos mucho dinero, la competencia por el alimento va a ser la misma para todos, ¿sí? Entonces, pongamos, pongamos atención, ¿no? Pongamos atención y preocuparnos, ¿no? Por esta
por esta situación, ¿no? Entonces, ay, perdón, ¿qué me pasé? Oh, no, aquí está, ¿sí? Entonces, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Crear barreras vegetales, reducir o modificar el uso de pesticidas, ¿sí? Sembrar especies, diferentes tipos de especies, respetar los lugares de anidación. Son como eslogan o temas que pudiéramos ya ir manejando en nuestro vocabulario si queremos y nos interesa mucho esta parte de las abejas, ¿no? Muy bien. Entonces, muy bien. Bueno, ahora, eso es lo que nosotros podemos hacer, lo que cada uno está en nuestras posibilidades, pero de alguna manera tenemos que hacer responsable a la política pública, ¿no? Y yo creo que ellos deben de ser responsables y crear estrategias que permitan hacer todo esto que estamos o que estoy comentando. ¿Y cómo hacerlo, no? Creo que primero tenemos que empezar a fomentar esta participación. ¿A través de qué? A través del intercambio de conocimientos. ¿Para qué? Para empoderarnos o empoderar a los pueblos rurales indígenas, así como a las comunidades rurales. Creo que por ahí debemos empezar, ¿sí? ¿Y quiénes participarían? Bueno, pues yo estoy poniendo logotipos por poner, pero no quiere decir que estos sean los responsables, ¿no? Pero, ¿quiénes son los gobiernos? ¿Sí? El gobierno federal, el gobierno estatal, ¿no? Debe preocuparse por lo que está pasando en su estado, ¿no? Y cómo llevar su política pública de desarrollo agropecuario, pues a los diferentes lugares, ¿no? También podríamos hablar de que hay que aplicar medidas estratégicas, incluyendo incentivos económicos para promover el cambio. ¿Y cómo se va a dar esto? Pues a través de la investigación, ¿sí? ¿Sí? A través de la investigación es como podemos hacer esto, ¿no? Entonces, si incrementamos la colaboración entre las organizaciones locales, regionales, nacionales e internacionales, más las instituciones académicas y las redes de investigación que se tenga, bueno, esto puede llegar a gestionar y a investigar y a evaluar los polinizadores y los servicios de la polinización como tal, que es preocupante, ¿no? Es preocupante. Entonces, también participarían aquí todos. Aquí estaríamos hablando eh, de una colaboración interinstitucional en donde muchas instituciones, tanto de gobierno federal, estatal, municipal, local y regional, así como instituciones académicas que se dedican a la investigación, para la generación de conocimientos y para que la política pública pueda tomar decisiones correctas de acuerdo a los resultados obtenidos de todas las investigaciones que desarrollan todas estas instituciones u organizaciones no gubernamentales e instituciones de educación y de investigación a nivel nacional. ¿Sí? Muy bien. Entonces, mire, ya para ir terminando, terminaría yo con esto y yo diría, pues, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero sin polinizadores no hay objetivos de desarrollo sustentable, ¿sí? Yo estaría terminando con esta gráfica, donde puedo decir que el número de meliponicultores generalmente son gente de edad muy avanzada y que este legado lo están dejando, en algunos casos lo están abandonando, otros los están retomando, pero en su mayoría se está perdiendo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los jóvenes que viven en esas zonas rurales, como que no les interesa mucho este rescate, esta conservación,
de este tipo de abejas sin aguijón, como es el caso de la Melipona bechi, ¿no? Entonces sí, hay que tomar cartas en el asunto. Necesitamos hacer mucho trabajo social para lograr que este conocimiento ancestral pueda aterrizar y haga eco en las nuevas generaciones. Yo lo dejaría hasta aquí. Si hubiera alguna pregunta, pues adelante, y si no, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. En el chat tenemos una pregunta. Ujú. ¿Ha logrado observar si cada especie de abeja es selectiva con las flores que polinizan? Bueno, ahí les va. Para contestar esa pregunta, déjenme decirle primero que para el caso de las abejas sin aguijón, en general, las abejas sin aguijón, estoy incluyendo a las Melipona bechi, la nanotrigona, la frisiomilita, cefalotrigona, la listrimilita, bueno, todas son abejas muy selectivas, ¿sí? No así, por ejemplo, la apis mellifera. La apis mellifera la hemos encontrado casi en todas las flores que hemos podido observar en nuestras investigaciones, pero no así para, para el caso de las abejas sin aguijón. Estas abejas sin aguijón gustan mucho de flores muy pequeñitas y generalmente las encontramos por ejemplo, en los solares, donde la gente comúnmente tiene como en el patio ciertos flores y plantas medicinales, ahí las hemos encontrado, ¿no? En el campo las encontramos en flores como en las enredaderas, ¿no? Y especies como el jabín, el chacá, el salán y el titilché, ¿no? El titilché, por ejemplo, tiene una flor, es una flor muy pequeñita, ¿no? Entonces, gustan mucho de ese tipo de flores. Sí son selectivas en ese caso, ¿no? No forrajean cualquier tipo de flor. Adelante. Bueno, buenas tardes, Doc. Entonces, al ser selectivas estas abejas meliponas, ¿usted recomendaría que para, en este caso, el trabajo pues, no sé, si vamos a hablar de producción, deberíamos también con un campo o en este caso un espacio donde estén estas flores selectivas, pues, selectas, perdón, esas flores selectas, precisamente sería lo ideal, ¿no? En el que haya todo un espacio, un campo de estas flores para que puedan realizar mejor sus funciones o qué recomendaciones podría usted darnos para que si queremos apoyar la causa de una forma indirecta, ¿no? Porque si se puede, imagino que donando o aportando a estos productores, pero pues se puede de otra forma. ¿Usted considera este tipo de producción bueno, de flores selectas de este tipo de abejas o cuál sería su punto de vista en ese aspecto? Sí, mira, bueno, eso sería lo ideal, ¿no? Poder tener eso que sería imposible, pero sí pudiéramos, por ejemplo, en épocas críticas en donde la sequía, pues a veces no hay la floración que se requiere, no es muy abundante, pues se recomienda que, por ejemplo, para el caso de las comunidades rurales dentro de la zona urbana, pues por lo menos en el traspatio puedan tener algunas especies de plantas donde las abejas puedan forrajear, ¿no? Déjame decirte también que eso no quiere decir que el tipo de miel que vayan a dar es que por eso son medicinales, no. Cada especie, es diferente y su miel es diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el proceso es su intestino o la abeja es quien le va a dar esas propiedades, ¿no? Al momento de hacer el proceso de regurgitación para obtener la miel dentro de la colmena, ¿no? Pero sí, lo ideal sería eso, pero si no fuese posible, por lo menos tener especies en nuestra localidad, en nuestro traspatio, donde se ubican los meliponarios, pues para que la abeja pues tenga de alguna manera reservas ahí donde obtener el néctar, ¿no? Para llevar a su colonia.
Comentó que son selectivas con cierto tipo de plantas. ¿Me podría repetir más o menos cuáles son las que comúnmente polinizan para que también las pueda anotar, por favor? Cuando yo me refiero a que son selectivas a diferentes tipos de plantas, me refiero al tipo de flor. Las plantas como tal te puedo mencionar algunas, pero no son todas, ¿no? Pero son flores muy pequeñitas. Por ejemplo, la albahaca es una planta que da flores muy pequeñas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿cómo se llama esta otra? Mm, Esta es una enredadera que San Diego, por ejemplo, se llama San Diego, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay muchas especies nativas que la gente conoce y cultiva, ¿sí? Y sus flores son muy pequeñas y ahí es donde hemos observado que están ese tipo de abejas. Una lista como tal así de especies de arbustos o de plantas como tal, no la tengo, ¿no? No la tengo, pero sí he observado que, por ejemplo, voy al campo y encuentro una planta y encuentro una flor muy pequeña y ahí encuentro una melipona, ya sea una trigona, ya sea una fulviventris o ya sea, y bueno, ese es lo que hemos encontrado, pero no hemos caracterizado. Tenemos algunas listas, algunas de especies forestales, ¿no? Donde las hemos encontrado, pero no en arbustos, no en arbustos o plantas más pequeñas de ornato, pues no, no. Pero sí, por ejemplo, tenemos el chacá, el salán, el jardín, el chichilché, este, ¿cómo se llama este otro? El siricote, por ejemplo, ¿no? La chaya de monte, eh, el orégano de monte, ¿sí? Por decirte algunos, ¿no? Muchísimas gracias, Doc. De verdad, esa Ah, información sí me abrió bastante. Gracias. de nada, claro que sí. Muchas gracias, doctor. Por el momento, pues no hay más preguntas en el chat, así que yo creo Ok, que con esto podríamos concluir su presentación. muy bien, pues muchas gracias a ustedes por la atención y bueno, cualquier duda, aquí estamos para servirles. Yo creo que después le voy a pasar creo que ya se lo pasé al doctor, este, ¿cómo se llama? Doctor Eh, Carlos. Al doctor Carlos le pasé por ahí la liga de una publicación que está en línea, si la pudiera compartir, pues igual, ¿no? Por ahí la tenemos, es una guía de especies de abejas en aguijón en la ciudad de San Francisco de Campeche. Ok, Está claro que sí. circulando por ahí, sí. Si no, Sí, pues ahí me mandan un correo, yo se les mando la liga. Muchas sí, gracias. muchas gracias a usted.